Hola, ¿qué tal? Le habla Luis Páez y hoy le estaré explicando un ejercicio del teorema de Stokes, donde nos dice que nuestro campo vectorial F es igual a y al cuadrado más z al cuadrado por el vector unitario y más x cuadrado más z al cuadrado por el vector unitario j más x cuadrado más y al cuadrado por el vector unitario k, donde c es la frontera del triángulo cortado del plano x más y más z igual a 1 por el primer octante, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj visto de arriba. Para poder resolver este ejercicio es necesario saber el teorema de Stokes, que nos dice que sea S una superficie orientada suave por partes que tiene como frontera una curva suave por parte C, sea el campo vectorial F igual a M por el vector unitario I más N por el vector unitario J más P por el vector unitario K, un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a S. Así, la circulación de F alrededor de C en la dirección contraria a la de la manecilla del reloj con respecto al vector unitario n normal a la superficie es igual a la integral del producto cruz de nabla por F por el vector unitario n en S. La circulación en sentido contrario a la de las manecillas del reloj nos dice que la integral de línea cerrada en C de F por el diferencial de R será igual al integral doble sobre S del producto cruz de nabla por F por el vector unitario n por el diferencial de sigma, que es la integral de rotacional. Ahora lo que vamos a graficar, lo que el mandato que nos pide el ejercicio, C, la frontera del triángulo cortado del plano X más Y más Z igual a 1 por el primer octante. Entonces, graficando X más Y más Z igual a 1, nos queda este plano, mire. Y entonces, para hacer la gráfica un poco más precisa, vamos a encontrar las coordenadas, porque tenemos un triángulo, los tres puntos. Tenemos el punto A, que será 1, 0, 0. El punto B, que será 0, 1, 0. Punto C, que será 0, 0, 1. Ahora, uniendo nuestros puntos A y B y C y C con A, nos queda un triángulo que nos pide el ejercicio. Y entonces, esto que está aquí abajo es nuestra región. Para poder resolver el ejercicio, lo primero que haremos es encontrar el rotacional de F, que será igual a producto cruz de nabla por F, que será igual al determinante, donde nuestra primera fila está I, J y K. Abajo, o en nuestra segunda fila, estarán la derivada parcial con respecto a X en la posición del vector unitario Y. En J, la derivada parcial con respecto a Y. Y en K, la derivada parcial con respecto a Z. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestras componentes. En Y son Y al cuadrado más Z al cuadrado. Nuestra componente en J es X cuadrado más Z al cuadrado más Z al cuadrado. Y en K, X cuadrado más Y al cuadrado. Y bueno, vamos a resolver este determinante, que será igual a la derivada parcial con respecto a Y, que multiplica a X cuadrado más Y al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a Z de X cuadrado más Z al cuadrado
que multiplica al vector unitario y menos la derivada parcial con respecto a x que multiplica a x cuadrado más y al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a z que multiplica a y al cuadrado más z al cuadrado por el vector unitario j más la derivada parcial con respecto a x que multiplica a x cuadrado más z al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado más z al cuadrado que multiplica el vector unitario k. Simplificando, nos queda que esto será igual a la derivada parcial. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial. La derivada parcial con respecto a y de x cuadrado más y al cuadrado es igual a 2y menos la derivada parcial con respecto a z de x cuadrado más z será igual a 2z que multiplica al vector unitario y menos la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y al cuadrado será igual a 2x menos la derivada parcial con respecto a z de y más z al cuadrado será igual a 2z que multiplica al vector j, unitario j, más la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más z al cuadrado será igual a 2x menos la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado más z al cuadrado será igual a 2y por el vector unitario k. Simplificando, nos queda que será igual a 2y menos a 2y menos 2z por el vector unitario y multiplicando esto por menos 1 nos queda más 2z menos 2x por el vector unitario j más 2x por menos 2y por el vector unitario k. Ahora lo que vamos a encontrar es nuestro vector unitario n. ¿Qué será igual al vector unitario n? Al cociente de el gradiente de la superficie. ¿Pero qué es la superficie? X más y más z igual a 1. Ahora vamos a encontrar el gradiente de la superficie, de esta superficie, que es el vector unitario y más el vector unitario j más el vector unitario k, y dividido entre la norma del vector unitario y más el vector unitario j más el vector unitario k, que eso será igual a 1 raíz de 3 que multiplica al gradiente de la superficie. ¿Pero qué es el gradiente de la superficie? El vector unitario y más el vector unitario j más el vector unitario k. Ahora multiplicando el producto cruz de Nabla por f por el vector unitario n, nos queda 1 partido raíz de 3 que multiplica a, cuando multiplico el vector el gradiente de la superficie por lo que nos dio el rotacional de f, nos quedaría 2y menos 2z más
ahora multiplicar el producto del gradiente de f por el rotacional de f, que nos quedaría 2y menos 2z más 2z menos 2x menos 2x más 2x menos 2y. Si realizamos esta operación de adentro, 2y menos y se cancela, menos 2z más 2z se cancela, menos 2x más 2x se cancela, y esto nos dice que el producto de nabla por f por el vector normal n será igual a 0. Y aquí hay algo interesante. Hay una propiedad que nos dice, o un teorema que nos dice, que si el producto cruz de nabla por f es igual a 0 en cualquier punto de una región abierta simplemente con densidad d en el espacio, entonces para cualquier trayectoria cerrada y suave por parte c en d, nos da la integral de línea cerrada en c de f por el diferencial de r será igual a 0. Como está involucrada la superficie, que la integral doble de S y el producto cruz de nabla por F por el vector unitario n por el diferencial de sigma también será igual a 0. Y ese es nuestro resultado. Y hay que saber que esto aquí nos dice que nuestro campo vectorial es conservativo. Así que gracias y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal.